Suma Teológica, primera parte, cuestión 4. Sobre la perfección de Dios. Artículo 3. ¿Puede o no puede alguna criatura ser semejante a Dios? Objeciones por las que parece que ninguna criatura puede ser semejante a Dios. Objeción 1. Se dice en el Salmo 85,8, no hay, Señor, en los dioses semejante a ti. Pero, de entre todas las criaturas, las más sublimes son llamadas, por participación, dioses. Por lo tanto, mucho menos las otras criaturas pueden ser llamadas semejantes a Dios. Objeción 2. La semejanza es una cierta comparación, pero no hay comparación entre cosas de distinto género, luego tampoco hay semejanza. Ejemplo, no decimos que lo dulce sea semejante a lo blanco. Pero ninguna criatura es del mismo género de Dios, puesto que Dios no tiene género, como quedó demostrado. Cuestión 3 artículo 5. Por lo tanto, ninguna criatura es semejante a Dios. Objeción 3. Son llamadas semejantes aquellas cosas que coinciden en la forma. Pero nada coincide con Dios en la forma, puesto que ninguna esencia es su misma existencia, solo la de Dios. Por lo tanto, ninguna criatura puede ser semejante a Dios. Objeción 4. Entre cosas semejantes la semejanza es mutua, pues entre semejantes hay semejanza. Así, pues, si alguna criatura es semejante a Dios, Dios sería semejante a alguna criatura. Lo cual va contra lo que dice Isaías 40,18, a quien hicisteis semejante a Dios. Contra esto, está lo que dice Gen 1,26, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Y 1 Juan 3,2, cuando aparezca, seremos semejantes a él. Respondo, como quiera que la semejanza responde a la correspondencia o comunicación en la forma, al haber muchos modos de comunicación en la forma, la semejanza será múltiple. 1. Son llamadas semejantes aquellas cosas que se comunican en la misma forma por la misma razón y en el mismo modo. Y estas no solo son semejantes, sino iguales en su semejanza. Ejemplo, dos cosas blancas son semejantes en la blancura. Esta es la semejanza más perfecta. 2. Son llamadas semejantes también aquellas cosas que se comunican en la misma forma, por la misma razón, pero no en el mismo modo, sino más o menos. Ejemplo, lo menos blanco es semejante a lo más blanco. Esta es una semejanza imperfecta. 3. En tercer lugar, son llamadas semejantes aquellas cosas que se comunican en la misma forma, pero no por la misma razón. Esto resulta evidente en los agentes no unívocos, pues, como quiera que todo agente hace algo semejante a sí mismo en cuanto agente, y todo lo hace según su forma, es necesario que en el efecto haya alguna semejanza de la forma del agente. Así, pues, si el agente pertenece a la misma especie de su efecto, habrá semejanza de forma entre el que hace y lo hecho por la misma razón de la especie. Ejemplo, el ser humano engendra un ser humano. En cambio, si el agente no pertenece a la misma especie, habrá semejanza, pero no por la misma razón de la especie. Ejemplo, las cosas que son generadas por la fuerza del sol, tienen alguna semejanza con el sol, pero no porque reciban la forma del sol por la semejanza en la especie, sino por la semejanza en el género. Así, pues, si hay algún agente que no pertenezca a ningún género, sus efectos tendrán todavía una semejanza más remota con la forma del agente. Sin embargo, no participarán de la semejanza de la forma del agente por razón de la misma especie o del mismo género, sino por una cierta analogía, como el mismo ser es común a todos. De este modo, todas las cosas, que proceden de Dios, se asemejan a él en cuanto seres como al principio primero y absoluto de todo ser. A las objeciones. A la objeción 1. Escribe Dionisio en el c. 9 de Dip. Nom. A propósito de la Sagrada Escritura cuando dice que algo no es semejante a Dios, no se opone a la semejanza con él. Pues una misma cosa es semejante y desemejante a Dios. Semejante en cuanto que le imita en la medida en que puede imitarse lo que no es totalmente imitable. Desemejante en cuanto que se distinguen de su propia causa. Y esto no solo por intensidad o disminución, como lo menos blanco y lo más blanco, sino porque no hay correspondencia ni en la especie ni en el género. A la objeción 2. Dios no es comparable a las criaturas como se comparan las cosas de género distinto,
sino como algo que no pertenece a ningún género y que es principio de todos los géneros. A la objeción 3, no se dice que la criatura sea semejante a Dios por su correspondencia en la misma forma por razón del género o de la especie, sino solo por analogía, es decir, en cuanto que Dios es el ser por esencia, y todos los demás lo son por participación. A la objeción 4, aun cuando de algún modo se concede que la criatura sea semejante a Dios, sin embargo, de ningún modo puede admitirse que Dios sea semejante a la criatura, pues, como dice Dionisio en el c. 9 de Dip. Nom, entre las cosas que son de un mismo orden hay semejanza mutua, pero no como entre la causa y lo causado, pues decimos que la imagen es semejante al hombre, no al revés. Así es como puede decirse de algún modo que la criatura es semejante a Dios, no, sin embargo, que Dios sea semejante a la criatura. Fin del artículo 3.